Había jurado que jamás volvería a doblar mis rodillas frente a Jesús. En Barcelona, con una taza de café entre las manos y un acento oaxaqueño que me delataba, pensé que había encontrado algo mejor, un amor que prometía familia, respeto y un lugar donde no me sintiera sola. Me llamo Lucía Andrade, tengo 28 años, y esta es la historia de cómo cambié al Hijo de Dios por una promesa brillante, y regresé hecha pedazos, pero libre. A veces la noche parecía una manta que me protegía del ruido de la ciudad. Fue en una de esas noches cuando conocí a Amsa, sonrisa tranquila, palabras pulidas, historias de fe que sonaban a película, zocos llenos de color, té de menta que curaba cualquier tristeza, una voz que decía ya tendrás madre, hermanos, casa. Yo acababa de perder a mi abuela, la mujer que me enseñó a orar y a cantar en la iglesia. Mi duelo, silencioso y torpe, pedía pertenecer a algo. Amsa llegó como faro en medio de un puerto que no era mío. Primero fueron preguntas suaves, ¿de verdad crees que Jesús es el Hijo de Dios? Luego llegaron frases que parecían llenas de paz, acá también honramos a Isa. Sin darme cuenta, empecé a llamar tradición a lo que antes llamaba fe. Cambié mis domingos por paseos largos al borde del Mediterráneo, cambié los himnos por podcast, cambié la Biblia por mensajes de no te preocupes, conmigo estás segura. La noche me envolvía y yo confundí abrigo con sombra. Cuando acepté mudarme a Marruecos solo un tiempo, dije que era aventura. Cuando firmé papeles para casarme bien delante de Dios, dije que era respeto. Cuando me cubrieron el cabello por honor, dije que era amor. Lo que no dije en voz alta fue que el silencio se metió a mi pecho y empezó a apretar. En Fez, cada ladrillo tenía historia, cada esquina, una regla, cada puerta, una mirada que me recordaba que ya no era Lucía, sino la esposa de Amsa. El primer Adán que escuché en la azotea me pareció hermoso, como un río que llama. Luego entendí que también podía ser frontera. La voz de mi abuela, chiquita pero terca, me preguntaba desde Oaxaca, hija, ¿todavía cantas? Yo ya no cantaba. Apenas respiraba. Y cuando Amsa habló, muy sereno, de otra boda para completar la casa, sentí que las cadenas que no veía sonaron por dentro. No vengo a discutir religiones, vengo a contarte lo que pasó conmigo. Como un corazón hambriento puede confundir jaula con hogar. Como la noche puede parecer descanso y ser túnel. Y como el nombre de Jesús, susurrado muy bajito en una azotea de Fez, puede abrir una puerta que nadie más abre. Si has cambiado tu voz por la de otros, si sientes cadenas donde antes había manos que te sostenían, quédate. Lo que sigue es duro. Pero al final hay libertad. Nací en Oaxaca de Juárez, donde las montañas parecen vigilar el valle y las abuelas saben leer el clima con solo mirar el cerro del Fortín. Me crió mamá Toña, mi abuela, una mujer de manos ásperas por lavar ropa ajena y de corazón suave para enseñar la luz de la palabra. Decía refranes que no estaban en ningún libro, hija, la fe se cocina a fuego lento, como el mole negro, si la apuras, amarga. Ella me llevaba a una pequeña iglesia con techo de lámina donde los cantos sonaban más fuertes que cualquier altavoz de la calle. Ahí aprendí que Jesús no era una idea, sino alguien que se sienta a la mesa con nosotras cuando el día fue pesado y el bolsillo quedó vacío. Los domingos eran un ritual, tlayudas en el comal, café de olla con canela, y un vestido que ella misma me remendaba con paciencia. Antes de salir, ponía su mano sobre mi cabeza, Señor, guarda a mi Lucía y que tu luz le marque el camino. Yo me sentía protegida, como si esa mano fuera una sombrilla en temporada de lluvias. En la primaria, mientras otras niñas soñaban con ser maestras o doctoras, yo dibujaba carteles para los dramas navideños de la iglesia. Me fascinaban los colores del mercado de Benito Juárez, los rebozos, las frutas apiladas como mosaicos, el chocolate espeso que deja bigote. Sin saberlo, ya me estaba enamorando del diseño. Cuando cumplí 16, comencé a ayudar en una cafetería cerca del andador turístico. Aprendí a tostar granos de la Sierra Sur, a oler cuando la molienda pedía otra calibración, a escuchar el susurro de la máquina antes de que explotara en crema dorada. Me gustaba pensar que cada taza era un abrazo caliente enviado a gente con prisas. El café unía historias, turistas con mapas arrugados, artesanas con manos teñidas de añil, estudiantes con libreta y esperanza. Entre ristretto y capuchino, guardaba monedas en una lata con etiqueta, Barcelona. Era un sueño ridículo, según algunos. Para mí, era la ventana que mamá Toña abría cuando todo olía a rutina. La iglesia también fue escuela.
Los jueves, estudio bíblico, los sábados, visitas a un albergue de migrantes que cruzaban rumbo al norte. Mamá Toña me ponía al frente de las canciones, aunque mi voz fuera temblorosa. Cantas para uno, no para aplausos, repetía. Me enseñó a distinguir entre religión y encuentro, entre regla y gracia. Y sin embargo, al final del día, yo quería alas. Amaba mi tierra, pero algo dentro de mí pedía amar, una línea de horizonte distinta. El último año de preparatoria apliqué a una beca mixta para cursar diseño visual en línea con una estancia presencial de intercambio en España. A falta de padrinos, tuve mentores, un profesor que corrigió mi portafolio y un misionero que me prestó una laptop para renderizar sin que se congelara la pantalla. Cuando llegó el correo con el aceptada, sentí que el mundo hacía clic. Mamá Toña lloró en silencio, luego me preparó tamales de chepil como si fuera una Navidad extra. Ve, aprende, y no olvides de quién eres, dijo, alargando la última palabra para que calara hondo. El día que volé por primera vez, la luz de la mañana entraba oblicua por la ventanilla del avión, y yo llevaba en la mochila una libreta, una Biblia con notas de mi abuela y una bolsa de chapulines para combatir la nostalgia. Barcelona me golpeó con su mezcla de idiomas y de pasos, el catalán cortito, el castellano cantado, los turistas rebotando entre el Born y la Barceloneta. Alquilé un cuarto en un piso compartido en Sants. La regadera tardaba 3 canciones en calentarse y el ascensor se atascaba si subías con compras. A mí me parecía un palacio. Tenía independencia, una mesa donde dibujar y una ventana que dejaba ver un pedacito de cielo. Encontré trabajo de barista en una cafetería de especialidad cerca de la Sagrada Familia. Ahí se hablaba de extracciones como si fueran poesía. Me metí de lleno, cataba, comparaba, jugaba con perfiles. Descubrí que el café podía oler a frutos rojos o a pan tostado, que un segundo más de agua podía arruinar la crema, que la paciencia se entrena. A ratos, entre clientes, boceteaba rótulos para negocios del barrio, panaderías con pan con tomate en la vitrina, librerías con cuadernos de tapa de lino. La ciudad se me metía por los ojos, el modernismo que parecía un sueño de piedra, las sombras romboidales del Eixample al atardecer, los patinetes zigzagueando como colibríes eléctricos. Busqué una comunidad de fe. Encontré un grupo pequeño que se reunía en un piso en el Raval, guitarra sin afinador, galletas marías, oraciones sencillas. Era distinto a mi iglesia en Oaxaca, pero el mismo calor. Sin embargo, la delgadez del presupuesto y el grosor de las tareas empezaron a apretar. Descubrí la soledad del extranjero. Puedes cruzarte con cientos y no tener a quien contarle que hoy te salpicó la lluvia justo cuando olvidaste la chamarra. Aprendí otro ritmo, otra cortesía, otro orden en el supermercado. Me gustaba el mar, iba a la orilla después del turno, solo a mirar cómo la espuma deshacía los miedos, como si las olas fueran borradores gigantes. A veces lloraba sin razón aparente, y la brisa escondía las lágrimas con sal. Fue en ese vaivén cuando mi abuela enfermó. Las videollamadas se volvieron visitas urgentes a distancia. Yo la veía encogerse poquito a poco, como si el cuerpo le quedara grande y el alma se preparara para otra casa. No te regreses, hija, me decía, no te detengas, yo voy a ver al Señor primero. El día que partió, la ciudad me pareció muda. Ni el zumbido del tram, ni el rumor del mar pudieron tapar el hueco. Fui a la playa de noche, miré el horizonte negro y dije una oración que salió ronca. Al volver a casa, abrí su Biblia, adentro, un papelito con su caligrafía. Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación. Dormí con ese verso pegado al pecho, como si fuera una compresa caliente. El duelo hizo que todo cambiara de tamaño. Las tareas perdieron brillo, el trabajo se sintió automático. La gente seguía pidiendo flat whites y yo sonreía en automático. Empecé a faltar al grupito del Raval. Me decía que Dios entendería, que ya retomaría cuando el corazón dejara de doler. Así fue como el silencio empezó a meterse por las rendijas. No era un rechazo abierto, era más bien un adormecimiento. El dolor busca atajos, y yo los tomé. Los compañeros de la cafetería me invitaron a planes, galerías independientes, conciertos en Gracia, vermut de domingo. Me gustaba sentirme incluida, aunque a veces la conversación se volviera hueca. Una tarde, un cliente dejó un libro sobre la mesa, Ciudades Invisibles. Lo hojeé y pensé que yo también me estaba volviendo invisible a mí misma. Ese mismo mes, la administración me ofreció horas extra,
Dije que sí porque las facturas en euros no perdonan, y porque estar ocupada parecía más fácil que estar triste. También aprendí de Barcelona su belleza frágil, las bugambilias que trepan por paredes que necesitan pintura, el olor de las castañas asadas en otoño, la risa de los niños jugando a hacer mar con cubetas de plástico. Cada detalle me enseñaba diseño sin maestro, equilibrio, textura, ritmo. Me iba bien en la carrera, mis proyectos ganaban elogios. Pero cuando colgaban las láminas, me quedaba sola con un ausente. Nadie celebraba conmigo en la mesa de la cocina. Entonces llamaba a Oaxaca y, al colgar, la casa se agrandaba de golpe. Si cierro los ojos, todavía puedo ver el primer boceto que hice para una marca local, tipografía inspirada en los rótulos de ultramarinos, paleta de terracota y verde oliva, guiño a la cerámica de Triana que después reconocería en Sevilla. Me lo aprobaron. Compré con ese pago una chaqueta barata y un boleto de tren para ver el mar desde Sitges. Me prometí que no dejaría de agradecer, que no me volvería cínica. Y aún así, algún resquicio dentro pedía algo más concreto que likes o notas altas, pedía un abrazo largo. En ese contexto de logros discretos y sillas vacías, la voz de mi abuela comenzó a sonar bajito y, a la vez, más distante. No porque dejara de creer, sino porque dejé de escuchar con atención. Empecé a negociar lo no negociable, a decir mañana oro, mañana leo, mañana vuelvo al grupo. Los mañanas son ladrillos que construyen paredes. Cuando me preguntaban de mi fe, yo contestaba con generalidades: creo en el bien, Dios es amor, no me gustan las etiquetas. Era sincera y no, era yo, pero diluida. Y fue entonces cuando aparecieron personas que llenaban los silencios con historias y promesas. Gente de todos lados, con mapas superpuestos, argelinos que extrañaban su costa, italianas que contaban chistes con manos, argentinos que narraban su mate como si fuera un sacramento. Yo escuchaba para no oírme. Me hice amiga del bullicio. Con cada turno, cada tarea, cada paseo, fui tejiendo una vida que se veía bonita de lejos y quedaba floja de cerca. La luz seguía encendida, pero yo había puesto cortinas. Si algo me sostuvo fue la costumbre de escribir. En una libreta de puntos anotaba con plumones: 3 cosas por agradecer. A veces era el cliente que devolvió mi cambio, otras la crema perfecta en el latte, otras una llamada inesperada de Oaxaca. No quise aceptar, todavía, que había grietas. Preferí pensar que así es la adultez, parchada, a ratos pesada, normalmente funcional. Cuando el barrio llenó los balcones de banderas y luces para la Merced, miré desde el mío una ciudad que celebraba. Me dije: ¿estás bien? No lo estaba del todo. Aquella etapa antes de conocer a AMSA fue un lento estiramiento entre 2 orillas, la de mi infancia con fe sencilla y la de mi juventud con proyectos claros. En medio, yo, con una taza en la mano y una silla vacía frente a mí. La batahola de Barcelona me enseñó a correr, mi duelo, a callar. Y el llamado de mi abuela, a esperar. No imaginaba que, buscando compañía, iba a aceptar voces que me pedirían entregar aquello que más me había dado sentido. Pero eso viene después. Por ahora, basta decir que llegué a ese encuentro con la espalda cansada, la esperanza desordenada y la guardia baja. Barcelona me regaló encuentros inesperados, pero ninguno tan decisivo como el de AMSA el Farisi. Lo conocí una tarde cualquiera en la cafetería donde trabajaba. Pidió un flat white y un pastelito de almendra. Llevaba libros subrayados y un acento suave que bailaba entre árabe y francés. Me preguntó de dónde era. De Oaxaca, México, respondí con una sonrisa automática. Sus ojos brillaron. México, tierra de colores y de corazón fuerte, dijo como si recitara poesía. Aquella frase, inocente y pulida, perforó mi coraza de extranjera. Volvió al día siguiente. Y al otro. Pronto su presencia se volvió un hábito, siempre pedía lo mismo, siempre dejaba una propina justa, siempre encontraba una excusa para alargar la charla. Me hablaba de su ciudad, Fez, con calles que olían a cuero curtido y especias, con un río que corría por los costados de los curtidores, con minaretes que marcaban el ritmo del día. Yo escuchaba como quien colecciona estampas de un mundo lejano. En ese tiempo mi corazón era terreno recién arado, blando por la pérdida, sediento de raíces. AMSA supo sembrar allí palabras dulces. Tú no estás sola, Lucía. En mi cultura, la familia siempre abraza. Nunca dejas de pertenecer.
Era exactamente lo que mi alma hambrienta quería oír. Al principio fueron preguntas suaves. ¿Cómo entiendes a Jesús? ¿De verdad piensas que es hijo de Dios? No sonaban a ataque, sino a curiosidad. Yo respondía con lo que recordaba de la iglesia en Oaxaca, que Cristo murió por mí, que era mi Salvador. Él asentía, sonriendo, como quien escucha a una niña ingenua. Luego añadía, nosotros también amamos a Isa. Lo respetamos como profeta. Tal vez tu abuela solo conoció una parte. El río tiene más orillas. Yo dudaba, pero no lo reconocía. Cuando mencionaba la dureza de ciertas costumbres en su tierra, él respondía, eso fue culpa de hombres duros, no de la fe misma. Yo pensaba en mi abuela, en su advertencia de no negociar la fe. Pero Amsa llenaba silencios que de otro modo eran insoportables. Poco a poco, la cafetería dejó de ser nuestro punto de encuentro. Caminábamos por la playa de la Barceloneta, allí me enseñaba palabras en Darija, reíamos de mis errores. El sonido del mar me envolvía como una canción, y en ese escenario me parecía lógico creer que el amor podía ser puente entre mundos. Una tarde, mientras el sol caía naranja sobre las olas, me dijo, si algún día vienes conmigo a Fez, entenderás. Allá tendrás madre, hermanos, comunidad. Su promesa fue bálsamo. Mi soledad encontró refugio en la idea de pertenecer. Ignoré las señales, como corregía mis gestos con dulzura disfrazada de autoridad, como evitaba que hablara de mi fe con firmeza, diciendo, mejor no discutas de religión, es cosa delicada. Yo aceptaba, porque temía perder su compañía. El conflicto interno comenzó a crecer. En las noches, abría la Biblia de mi abuela y la cerraba de inmediato. Me incomodaba leer las palabras que me anclaban a Cristo porque sentía que me ponían en contra de Amsa. Mi corazón se dividía, por un lado, la voz de mi infancia recordándome que Cristo era mi roca, por otro, la voz de Amsa diciendo que todo podía coexistir si yo soltaba un poco. Una noche me invitó a un iftar en un pequeño oratorio de gracia durante Ramadán. Había alfombras, dátiles, tajines de cordero, tazas de té de menta. La hospitalidad era cálida, la comunidad vibrante. Me trataron como hermana, me ofrecieron asiento y sonrisas. Yo, que había comido sola tantas veces, sentí un abrazo colectivo. En esa mesa larga, entre especias y risas, pensé, ¿será esto lo que necesito, unirme a algo más grande que yo? La tradición comenzó a ejercer presión. Amsa hablaba de matrimonio con frases solemnes, no podemos vivir en medias tintas. Si te casas conmigo, será bajo la bendición de Aya. Eso nos dará respeto y legitimidad. Me mostró fotos de su familia en Fez, su madre con un pañuelo impecable, sus hermanos en trajes formales, el río que cruzaba la Medina. Yo veía orgullo y estabilidad, veía un hogar. El grupo cristiano en el Raval notó mi ausencia. Una amiga me escribió, Lucía, ¿estás bien? Hace semanas que no vienes. Respondí con evasivas. Sabía que si les contaba de Amsa, me advertirían. No quería escuchar advertencias. El corazón enamorado prefiere canciones a consejos. Poco después, Amsa me llevó a una mezquita más grande en el Eixample. No me obligó, solo sugirió, ven, escucha, nada más. El sermón sonaba firme, lleno de citas que no entendía. Lo único que captaba era la cadencia del árabe, como un río de palabras. A mi lado, mujeres con hijab me sonrieron con complicidad. Esa complicidad femenina me golpeó, yo la buscaba desde que perdí a mi abuela. Al salir, Amsa me preguntó, ¿ves? No es esclavitud. Es comunidad. Es disciplina. No necesitas renunciar a Jesús, solo entenderlo mejor. Yo asentí, aunque por dentro un nudo se apretaba. Recordé a mamá Toña repitiendo, hija, no cambies al pastor por un desconocido. Pero esa voz la enterré bajo capas de racionalización, no estoy traicionando nada. Solo estoy ampliando horizontes. Los días se volvieron rutina compartida, clases, turnos, paseos, oraciones que él recitaba en árabe mientras yo observaba en silencio. Me decía, algún día tú también recitarás, la voz se acostumbra. Yo reía, nerviosa. El dilema creció cuando me propuso viajar juntos a Marruecos. Solo unos meses, para que conozcas. Para que mi madre te bendiga. Para que veas dónde crecí.
Era la invitación más seria que me había hecho. Parte de mí gritaba que era una trampa, otra parte, cansada de sentirse huérfana, quería aceptarla. Esa noche soñé con mi abuela en la cocina. Estaba preparando mole negro y me decía: Lucía, no confundas olla con caldera. No todo lo que hierve alimenta. Me desperté sudando. Pero en la mañana, Amsa me sonrió y me habló de Fez como quien habla de un paraíso escondido. Acepté. Me convencí de que era aventura cultural, no renuncia espiritual. Me repetí frases como: el amor todo lo soporta, Dios es el mismo en todas partes. En el fondo, sabía que estaba negociando lo esencial. Pero la sed de pertenencia era más fuerte que mi memoria de advertencias. El día que firmé papeles para el matrimonio religioso en Barcelona, lo hice con manos temblorosas. El imán recitaba, Amsa sentía, yo apenas pronuncié lo que me pidieron. Me puse un velo sencillo y sonreí para las fotos. Adentro, un eco me decía: estás apagando la lámpara de tu abuela. Lo silencié. El vuelo a Marruecos estaba programado para el verano. Cuando subí al avión, sentí que el mar que separaba Algeciras de Tánger era frontera y promesa. Miré por la ventanilla y recé en silencio: Señor, no me dejes. Pero lo dije como quien lanza una botella al río, sin esperar respuesta. Lo que no sabía era que mi decisión me llevaría a un túnel del que saldría distinta, con cicatrices en el alma y una fe que, aunque dormida, nunca se extinguió. El aterrizaje en Fez fue como caer en un tablero de ajedrez donde cada pieza ya tenía dueño y movimiento marcado. Desde la ventanilla vi techos de tejas rojas, callejones como venas apretadas y un horizonte que mezclaba colinas y minaretes. Apenas bajamos del avión, el calor me envolvió como manta húmeda. La voz de los vendedores se mezclaba con claxones y un murmullo constante que parecía no apagarse nunca. Amsa caminaba con paso firme, saludando a todos como si la ciudad entera lo reconociera. Yo lo seguía con mi maleta ligera, sintiéndome extra en una película que no entendía. En el aeropuerto nos esperaba su hermano menor, Jones, con apenas 20 años y una sonrisa nerviosa. Bienvenida, cuñada, dijo en español esforzado. Su inocencia me dio un respiro en medio de la avalancha de miradas. El trayecto hacia la casa familiar fue un mosaico de sensaciones: olor a cuero de los curtidores, especias que subían desde los zocos, burros cargando sacos entre motocicletas que zigzagueaban sin reglas. El polvo del camino se metía en mi garganta, áspero, recordándome que ya no estaba en Europa. La Medina me pareció un laberinto diseñado para perderse a propósito. Cuando llegamos, su madre, Amina, nos recibió en la puerta. Me miró de arriba abajo, ajustó mi velo con gesto brusco y me dijo algo en árabe que entendí sin traducción: ahora eres parte de esta casa, y debes honrarla. Sonreí torpemente, murmurando Shukran. Por dentro, el eco de mi abuela se agitaba: Lucía, acuérdate quién eres. Los primeros días fueron banquete de cortesías. Tajines de cordero, té verde con menta que ardía en los labios, dulces bañados en miel. Me trataban como invitada, pero la hospitalidad tenía filo. Todo era observado: cómo me sentaba, cómo servía el pan, si bajaba la mirada al hablar con los hombres. Una tarde, Amina me corrigió con tono seco: las mujeres no levantan tanto la vista. Aprende. Yo asentí, tragando orgullo. La boda religiosa llegó rápido. Fue organizada por la familia, yo no decidí nada. El imán recitó versos en árabe, Amsa pronunció con seguridad, y a mí me indicaron que repetir. Llevaba un vestido tradicional que me cubría entera. Me sentí como muñeca disfrazada, sin voz propia. Cuando la ceremonia terminó, todos aplaudieron. Yo sonreí por reflejo, pero adentro el silencio era abrumador. La verdadera transformación comenzó al mudarnos al hogar familiar. Allí descubrí que las sonrisas de bienvenida eran fachada. Mis días se llenaron de tareas: levantarme antes del alba, preparar desayuno, limpiar, callar. Si preguntaba demasiado, Amsa me decía: así se hace aquí. No cuestiones. Cada rincón de la casa era un recordatorio de que mi independencia había quedado en Barcelona. El polvo de la Medina se metía por las ventanas, pegándose a la piel y a los pulmones. Yo lo barría sin descanso, pero siempre volvía, como metáfora de la vida que me envolvía. Cada vez que lo veía acumularse, pensaba: así se siente mi libertad, cubierta y enterrada.
Amsa, que en España había sido atento, comenzó a mostrar un rostro distinto. Si tardaba en obedecer, levantaba la voz. Aquí no eres Lucía, eres mi esposa. Y la esposa respeta. Cuando intenté proponer que buscáramos un departamento propio, me cortó con frialdad: no contradigas a mi madre. Ella manda aquí. Era como si hubiera cruzado un portal. El hombre que me enamoró se desdibujaba frente a mis ojos. La gota que desbordó mi alma llegó una noche. Amsa regresó serio y anunció: voy a casarme con otra mujer. Es voluntad de Aya. Así la familia crece. Su tono no dejaba lugar a discusión. Sentí que el silencio se rompía dentro de mí como cristal. Quise gritar, pero mi garganta estaba seca. Recordé las playas de la Barceloneta, el mar abierto, y lo contrasté con estas paredes cerradas. Los días siguientes fueron de sombra. La nueva esposa llegó, más joven, sumisa. Pronto otra más. Yo me convertí en sombra entre sombras. Amsa apenas me dirigía la palabra, salvo para dar órdenes. Su madre me observaba como carcelera. Jones, el hermano menor, era el único que me trataba con cierta humanidad, haciéndome preguntas tímidas sobre la vida en Europa. En las noches, me acostaba en un colchón delgado, mirando el techo. El silencio era tan fuerte que me dolían los oídos. Cerraba los ojos y veía a mi abuela en la cocina, removiendo un mole y tarareando un himno. Sentía su mano en mi cabeza, como cuando oraba: el Señor es mi luz y mi salvación. Y entonces, una noche, ya no pude más. Me arrodillé en secreto y susurré: Jesús, ¿sigues ahí? No sé si me escuchas. No sé si puedes perdonarme. Estoy perdida. Por favor, sálvame. Mis lágrimas empaparon la almohada. No hubo visión, no hubo trueno. Pero dentro de mí se encendió una chispa. Fue como si alguien hubiera abierto una ventana en cuarto cerrado. El aire volvió a entrar. Ese fue mi evento catalizador, no la boda, no la poligamia, no la obediencia forzada. Fue ese susurro nocturno en medio del polvo y el silencio, cuando entendí que aunque yo había soltado a Jesús, Él nunca me soltó a mí. A partir de esa noche, cada oración secreta fue un ladrillo para construir mi escape. Ya no solo sobrevivía, planeaba, esperaba, creía. No sabía cómo ni cuándo, pero estaba convencida de que el Dios que resucita muertos podía también abrirme la puerta de esa jaula. Después de aquella primera oración secreta, nada afuera cambió, pero todo dentro de mí se movió. Yo seguía cumpliendo la rutina de levantarme antes del amanecer, preparar pan redondo y té, lavar ropa en baldes, obedecer las órdenes de Amina. Pero ahora, cada vez que mi cuerpo se inclinaba hacia la alfombra de oración islámica, mi alma se escapaba y murmuraba: Jesús, acuérdate de mí. Esa doble vida era mi refugio, pero también el inicio de un riesgo constante. Amsa empezó a sospechar. Una tarde me dijo con tono duro: tus ojos no mienten, Lucía. Estás aquí, pero tu corazón está en otro lado. Sentí escalofrío. Negué, sonreí, fingí obediencia. Pero desde ese día, me vigiló más de cerca. Amina me seguía por la casa como sombra. Cada conversación con Jones era interrumpida con miradas filosas. El miedo se convirtió en compañero de mesa, de cama, de calle. Una noche, olvidé cerrar bien mi cuaderno donde escribía versículos recordados de memoria. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Amsa lo encontró. Lo lanzó contra la pared y gritó: esto es veneno en esta casa. Me jaló del brazo y me dijo en voz baja, casi susurrada, pero helada: si alguien más ve esto, no podré protegerte. Obedece, o habrá consecuencias. Esa palabra, consecuencias, quedó retumbando como tambor en mi pecho. El miedo ya no era solo interno, se convirtió en persecución real. Amsa me prohibió salir sola, incluso al mercado. Amina revisaba mis pertenencias. Jones, aunque parecía querer ayudar, también estaba atado por la lealtad familiar. Cualquier error podía costarme no solo la libertad, sino la vida. Los vecinos murmuraban. Algunos sabían que yo era extranjera, cristiana de origen. Una vecina me dijo en voz baja mientras tendíamos ropa en los tejados: ten cuidado. Aquí las mujeres como tú desaparecen. Su advertencia me caló hondo. Las tensiones aumentaron cuando Amsa,
orgulloso de sus nuevas esposas, empezó a relegarme a un rincón de la casa. Ya no dormía en la misma habitación, apenas me hablaba. Amina aprovechaba para humillarme delante de las demás. Ella vino de Europa, creía que era especial, y mira, ahora es sirvienta como todas. El miedo se mezclaba con vergüenza, como veneno lento. En la mezquita, me observaban con ojos escrutadores. El imán, que conocía a Hamza, me señaló un viernes durante el sermón: las esposas que desobedecen no solo ofenden al marido, ofenden a Aya. Y Aya ordena disciplina. Sentí que sus palabras estaban dirigidas directamente a mí. Mi fe secreta se volvió un juego peligroso. Cada noche que oraba a Jesús en silencio, me preguntaba: ¿y si me descubren? ¿Y si alguien escucha? Pero al mismo tiempo, esas oraciones eran lo único que mantenía mi mente a flote. Entre el miedo y la esperanza, caminaba una cuerda floja. Un día, Hamza me encontró canturreando bajito un himno de mi infancia mientras lavaba platos. Me golpeó en la mejilla con la palma abierta y dijo: te advertí. El dolor físico fue breve, pero el emocional me atravesó. Supe que si seguía mostrando señales de mi fe, mi vida corría peligro real. La persecución se volvió también psicológica. Hamza me recordaba cada noche: tú ya no eres Lucía. Tú eres mi esposa musulmana. Olvida tu pasado. Aquí nadie vendrá a salvarte. Esas frases eran cuchillos. Pero en mi interior, otra voz susurraba: yo estoy contigo hasta el fin del mundo. El punto más crítico llegó cuando Amina, su madre, me acusó de influenciar a Jones con mis historias de Europa. Dijo que yo lo llenaba de sueños y dudas. Hamza explotó, me encerró en la habitación por 2 días, sin dejarme salir más que para ir al baño. El calor, el miedo, la soledad me envolvieron como jaula. Fue ahí, en ese encierro, donde confirmé que tenía que escapar o terminaría consumida. El plan empezó a tomar forma, aunque cada paso era un desafío. Pero mientras planeaba, la persecución no cedía. Hamza traía imanes a la casa que hablaban de la obediencia ciega, de castigos, de infierno. Las esposas más jóvenes me miraban con desconfianza, como si yo fuera un virus que podía contaminarlas. El ambiente era asfixiante, cada día más. Recuerdo una tarde en que el miedo casi me paralizó. Hamza discutía con su hermano mayor sobre política. Yo, sin querer, dejé caer un vaso. El ruido fue mínimo, pero suficiente para que me golpeara en público. El silencio de todos los presentes fue peor que el golpe. Nadie me defendió. Nadie se atrevió. Fue entonces que me di cuenta: para ellos, yo no valía nada. Para Dios, yo seguía valiendo todo. La persecución alcanzó su punto máximo cuando Hamza insinuó que me enviaría de regreso a México sin papeles, sin nada. En realidad, era una amenaza velada. Sabía que sin documentos yo quedaría atrapada en un limbo legal, vulnerable. Esa noche recé con más fervor que nunca: Señor, abre una salida. No permitas que muera aquí olvidada. Ese clamor, hecho en medio del miedo más profundo, fue escuchado. Porque poco después Jones comenzó a mostrar interés genuino por ayudarme, y Dios usaría esa chispa para encender una vía de escape. La persecución no terminó ahí, pero dejó claro lo que estaba en juego: mi libertad, mi fe y mi vida misma. Y fue ese fuego externo el que me impulsó a tomar decisiones radicales que cambiarían mi historia para siempre. El verdadero giro no fue un solo instante, sino una serie de pasos pequeños que, como piedras en un sendero, me llevaron hacia la libertad. Todo comenzó con la figura inesperada de Jones, el hermano menor de Hamza. Él tenía apenas 20 años, con ojos curiosos y una ansiedad por conocer el mundo más allá de las murallas de Fez. Mientras Hamza y Amina lo trataban como un muchacho sin importancia, yo veía en sus preguntas un resquicio de esperanza. ¿De verdad en Europa cualquiera puede estudiar? Allá la gente vive sola y nadie dice nada, me preguntaba en voz baja cuando nos quedábamos solos en el patio. Yo respondía con cuidado, sin mostrar desesperación: allá hay oportunidades, Jones. No todo es perfecto, pero puedes elegir tu camino. En esos diálogos sentí que Dios me abría una grieta en la muralla. Una tarde, le regalé un billete de 5 euros que había escondido desde Barcelona. Sus ojos brillaron como si sostuviera un tesoro. Ese pequeño gesto selló un pacto invisible entre nosotros. Su lealtad empezó a inclinarse hacia mí. El problema era el secreto.
Todo debía manejarse bajo un velo de discreción absoluta. Yo sabía que si AMSA descubría mi plan, no solo perdería la libertad, podía perder la vida. Entonces comencé a orar cada noche con más intensidad. Señor, dame discernimiento para moverme sin ser descubierta. El primer paso fue recuperar mi pasaporte. AMSA lo había guardado en un cajón con llave en su estudio, junto con otros documentos familiares. Yo nunca habría podido tocarlo sola. Pero Jones, con su curiosidad y su deseo de ganarse mi confianza, aceptó el reto. Una noche, mientras AMSA salía con una de sus nuevas esposas, Jones aprovechó la ausencia. Me entregó el pasaporte envuelto en una hoja de periódico. Aquí está. Nadie lo sabe. Lo abracé con lágrimas en los ojos. Sostenerlo fue como sostener un pedazo de mi identidad, un recordatorio de que aún existía Lucía Andrade, ciudadana mexicana, hija de Dios. Ese fue el primer secreto visible que me devolvió esperanza. El segundo paso era más complicado, conseguir un boleto para salir del país. No tenía acceso a internet libre ni a agencias sin levantar sospechas. Pero Jones conocía a un joven que trabajaba en una oficina de viajes en la nueva ciudad. Durante semanas, acumulé pequeñas cantidades de dinero, monedas que AMSA dejaba tiradas, propinas que Jones me pasaba en secreto, hasta un par de pendientes de plata que escondía desde Barcelona. Con todo eso, Jones logró reservar un pasaje en autobús hacia Tánger, desde ahí, un ferry hacia Algeciras, España. Cuando me entregó el comprobante doblado, sentí que el corazón me iba a estallar. No podía creerlo, la salida estaba marcada en papel. Pero el secreto era frágil. Varias veces estuve a punto de ser descubierta. Una mañana, AMSA entró en la habitación mientras yo revisaba el escondite donde guardaba mi pasaporte. Alcancé a meterlo bajo la tela de mi vestido, sonriendo como si nada pasara. Otra vez, Amina sospechó de las visitas constantes de Jones y lo regañó. Pasas demasiado tiempo con ella. No olvides tu lugar. Yo temblaba cada vez que nos señalaban, pensando que todo terminaría. Sin embargo, cada noche que lograba mantener el plan intacto era como un milagro. En mi oración secreta agradecía, Señor, cubre mis pasos. Ciega los ojos que quieran atraparme. El momento decisivo llegó la noche anterior a la partida. No pude dormir. Preparé una pequeña bolsa con lo esencial, un cambio de ropa, el pasaporte, el boleto y una foto vieja de mi abuela que había traído de Oaxaca. No podía cargar más. Todo lo demás debía quedar atrás. A las 4 de la madrugada, Jones me hizo una seña desde la puerta trasera. El aire estaba frío, y el camino hacia la estación parecía interminable. Cada sombra me parecía un guardia, cada ladrido de perro, una alarma. Caminaba con la cabeza baja, repitiendo en silencio, Jesús, guía mis pasos. Al llegar a la estación de autobuses, mis piernas temblaban. Cuando subí al vehículo y este arrancó, las lágrimas me brotaron sin control. El camino hacia Tánger había comenzado. Miraba por la ventana los paisajes áridos, las montañas del Atlas, pueblos polvorientos donde las mujeres cargaban cántaros. Y pensaba, Dios me está sacando de Egipto. Esta es mi huida. En Tánger, Jones me acompañó hasta el puerto. El olor a sal y a gasóleo me mareaba, pero también me anunciaba cercanía con la libertad. Cuando por fin subí al ferry y vi cómo el barco se separaba de la costa marroquí, sentí que las cadenas invisibles caían. El viento golpeaba mi rostro, y en ese momento recité en voz alta, aunque bajito, El Señor es mi roca y mi fortaleza. El camino hacia la luz estaba abierto. En Algeciras, apenas toqué suelo español, respiré como si fuera aire nuevo. No era la meta final, pero era el punto de no retorno. Había cruzado la frontera más importante, la del miedo al secreto. Ya no era prisionera. Ese fue mi punto de virada, pasar de prisionera vigilada a mujer en fuga, sostenida por la fe y la providencia de Dios. Lo que comenzó como susurro en una habitación oscura se convirtió en pasos firmes sobre el camino hacia la libertad. Y aunque la incertidumbre me esperaba en Sevilla, yo sabía que nunca más caminaría sola. Cuando el ferry atracó en Algeciras, mis pies tocaron el muelle como si fueran raíces buscando tierra firme. No era solo suelo español, era terreno de promesas. Respiré hondo y sentí que cada bocanada me limpiaba del aire pesado de Fez. Con mi pasaporte apretado en la mano, avancé hacia la estación de autobuses.
El ruido de los motores, los anuncios en altavoces, la mezcla de acentos me parecían un coro de libertad. Compré un boleto rumbo a Sevilla, la ciudad que había conocido brevemente en un viaje académico antes de mi desastre. Allí había una iglesia que me había abierto sus puertas entonces, y mi corazón me decía que ese debía ser mi puerto de regreso. El trayecto duró horas, pero no las sentí. Miraba por la ventana los olivares infinitos, las colinas doradas, y cada árbol parecía recordarme que la vida sigue creciendo incluso después de las podas más crueles. En Sevilla, el sol de la tarde bañaba las fachadas blancas y los balcones llenos de geranios. Caminé hasta la iglesia con pasos vacilantes, temiendo que nadie me recordara. Empujé la puerta y, para mi sorpresa, encontré a un pequeño grupo reunido en oración. Reconocí al pastor Miguel Herrera y a doña Remedios, la mujer mayor que siempre ofrecía abrazos y tortillas de patata después del culto. No pude contenerme, caí de rodillas, llorando. Ellos me rodearon, me levantaron y me dijeron entre lágrimas: Lucía, te estábamos esperando. Yo balbuceé confesiones, mi abandono, mi error, mi huida, mi regreso. En lugar de reproches, escuché palabras que me devolvieron el aliento: eras la oveja perdida, y el pastor te ha traído de vuelta. En ese instante entendí que la esperanza no era una idea, era un abrazo colectivo, un cuerpo que me sostenía cuando yo ya no podía. Las primeras semanas en Sevilla fueron un renacer. La iglesia se convirtió en mi familia extendida. Una hermana me ofreció un cuarto en su piso mientras encontraba trabajo. Otro hermano me regaló ropa. Una pareja me prestó dinero para cubrir gastos iniciales. No tenía nada material, pero me sentía más rica que nunca. Tenía comunidad, tenía fe reavivada, tenía la certeza de no estar sola. Comencé a trabajar como asistente en una pequeña cafetería cerca del barrio de Triana. Volver al fuego de la máquina de espresso, al vapor que silba, a la danza del café cayendo en la taza, me recordó quién era. Ese aroma era mi puente entre Oaxaca, Barcelona y ahora Sevilla. Cada taza servida era una declaración: sigo viva, sigo de pie. Las noches ya no eran de llanto oculto, sino de oración compartida. Me unía a los grupos de estudio bíblico y redescubrí las escrituras con otros ojos. El Salmo 27, que mi abuela había dejado escrito en aquel papelito, se volvió mi himno: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Cada vez que lo recitaba, sentía que el fuego de la fe me consumía el miedo acumulado. Poco a poco, comencé a dar mi testimonio en reuniones pequeñas. Al principio, apenas podía hablar sin quebrarme. Contaba cómo había caído en la trampa del amor disfrazado, cómo había confundido pertenencia con prisión. La gente escuchaba con lágrimas, y muchos se acercaban después: Lucía, tu historia es la mía, aunque en distinto escenario. Me di cuenta de que mi herida podía ser medicina para otros. El verdadero fruto llegó cuando entendí que no solo había sido rescatada, sino también llamada a rescatar. Empecé a colaborar con un ministerio que apoyaba a mujeres migrantes en riesgo. Visitábamos albergues, ofrecíamos clases de español, compartíamos comida y, sobre todo, esperanza. Una tarde, una joven marroquí me tomó de la mano y me dijo: pensé que nadie me entendía. Ahora sé que no estoy sola. Ese instante me confirmó que Dios había transformado mi dolor en herramienta. También descubrí una esperanza nueva en lo cotidiano. Pasear por la orilla del Guadalquivir, ver reflejadas las luces de la ciudad en el agua, escuchar guitarras flamencas en un rincón de Triana, todo me parecía milagro. La libertad se volvía tangible en los detalles: elegir mi ropa, caminar sola por la calle, levantar la vista sin miedo. Cosas simples que antes eran lujos se convirtieron en celebraciones. Un día recibí una llamada inesperada. Una universidad local buscaba a alguien que apoyara en talleres de diseño gráfico. Habían visto mi portafolio online, que todavía conservaba de mis años en Barcelona. Acepté con emoción. Fue como si Dios me devolviera, multiplicado, lo que había creído perdido. Entre cafés y bocetos, mi vida comenzaba a florecer otra vez. La transformación más profunda, sin embargo, estaba en mi corazón. Ya no buscaba validación en AMSA, ni en ningún otro hombre, ni siquiera en los logros académicos. Mi identidad estaba cimentada en Cristo. Cuando recordaba los días de FES, no lo hacía con vergüenza, sino con gratitud. Ese túnel oscuro me había llevado a la claridad. El fuego de la prueba me había purificado. El primer fruto visible fue mi sonrisa.
La gente me decía, Lucía, tu rostro brilla. Y yo respondía, no soy yo, es la esperanza que Cristo me devolvió. El segundo fruto fue la reconciliación conmigo misma. Perdí el miedo a hablar de mi historia, incluso de mis errores. Comprendí que testificar no es presumir fuerza, sino mostrar la debilidad que Dios transformó en fortaleza. El tercer fruto fue el llamado, acompañar a otras mujeres, ser voz para las que aún no pueden hablar, recordarles que el mismo Dios que me levantó puede levantarlas. Así, la transformación no fue instantánea, pero sí definitiva. El fuego de la opresión no me destruyó, me refinó. Y ahora, cada paso que doy en Sevilla, cada taza que sirvo, cada palabra que comparto, lleva la marca de ese Dios que convierte cadenas en instrumentos y lágrimas en semillas. Hoy, mientras escribo estas líneas desde un pequeño departamento en Sevilla, miro por la ventana y veo el Guadalquivir reflejando las luces de la ciudad. El sonido lejano de una guitarra flamenca se cuela por las calles, y el aroma del café recién hecho llena mi cocina. Cada detalle me recuerda que estoy viva, libre y sostenida por la gracia de Dios. Si cierro los ojos, todavía puedo sentir el peso del velo que me cubría en Fez, el recuerdo de voces que me ordenaban callar, de paredes que me hacían pequeña. Pero también puedo ver la mano invisible que nunca me soltó, la que me sacó de la oscuridad y me trajo de vuelta a la vida. Esa mano se llama Jesús. He aprendido que la libertad no es simplemente caminar sin cadenas físicas, sino vivir sin miedo en el alma. En Marruecos, podía salir acompañada, pero mi espíritu estaba preso. Aquí, camino sola por las calles de Triana y mi corazón canta. Esa es la diferencia, el amor verdadero no encierra, libera. Cada vez que comparto mi testimonio en la iglesia, recuerdo el precio de la desobediencia y el regalo de la redención. No me avergüenzo de mis cicatrices, son marcas de un Dios que transforma. Lo que el enemigo quiso usar para destruirme, el Señor lo convirtió en plataforma para su gloria. Hoy sirvo con alegría en un ministerio que acompaña a mujeres migrantes y refugiadas. Les hablo de oportunidades, sí, pero sobre todo de un Salvador que las ve, las escucha y las valora. Algunas lloran al escuchar mi historia, otras guardan silencio. Pero todas entienden que no hablo de religión, sino de un encuentro real con el Dios que me levantó del polvo. A veces camino por la Plaza de España y pienso en mi abuela mamá Toña. Imagino su voz diciéndome, hija, canta, que el Señor ya te devolvió la canción. Y sonrío, porque sé que ella oró por un futuro que no alcanzó a ver, pero que yo ahora vivo. Su fe sigue siendo semilla en mi corazón. Si algo deseo con estas palabras es que tú, que me escuchas o lees, no ignores la voz que te llama. Tal vez estás atrapado en un entorno que te dice que nunca saldrás, que nunca cambiarás, que tu error es demasiado grande. Quiero decirte lo mismo que me sostuvo a mí, Jesús sigue buscándote. No importa que tan lejos hayas corrido, Él nunca deja de extender su mano. Yo pensé que había perdido todo. Y sin embargo, en Cristo lo recuperé todo multiplicado, comunidad, propósito, paz, y sobre todo, la certeza de que soy hija de Dios. Si alguna vez cambiaste al pastor por un extraño, si cediste tu voz por miedo, si dejaste que el recuerdo de tus fracasos te persiga, escucha, Jesús no vino a condenarte, vino a salvarte. Él dijo en Juan 8:36, así que, si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Y hoy yo puedo testificar que esas palabras son verdad. Por eso, te invito a que no te quedes en silencio. Haz una oración, aunque sea un susurro. Dile, Jesús, aquí estoy. Sálvame. Y verás cómo la vida comienza a moverse dentro de ti, como corriente que rompe rocas. Yo soy Lucía Andrade, y esta es mi historia, la de una mujer que buscó amor en el lugar equivocado, cayó en cadenas, pero fue rescatada por el único que puede dar libertad verdadera. No hablo de religión, hablo de un encuentro con Cristo vivo. Y ahora quiero dejarte un desafío. Si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios, libre en Cristo. Será una declaración pública de que crees que el mismo Dios que me rescató puede también rescatarte a ti. Recuerda, el pasado puede perseguirte como un recuerdo, pero en Jesús siempre hay un futuro.